Yo no Estamos tengo iguales. frío, tengo un calor. Ya somos dos. Yo estoy que me muero el calor también. Ajá, yo aquí estoy sudando. Yo también. Ay, no, pero qué bueno. Buenas noches, Irma, bienvenida. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, gusto de verla. ¿Cómo le va? Gracias. Pues aquí mire con calor. Qué bueno. Ay, no, a mí, mire que hasta estábamos hablando con Alejandra, hasta sudando estoy yo también. Es que de veras que hoy se hizo calor, pero bueno. Y lo que pasa es que la posición en la que está en mi casa, en la tarde que cambia el sol, cabal le da. Ay, aquí, miren que parece un sauna seco. Sí, ahorita ya de último, entonces de plano ya baja todo el vapor y se siente bárbaro el calor. Ay, sí, se siente, pero sí, de verdad como que estuviéramos en un sauna seco. Sí. Ay, sí. Y aparte que yo ahí con achaques de la edad. Dale, es el clima. Oye, dejémoslo en el clima. Tan chula. Ay, no, es que miren, de veras esta semana estuve, pero que no les miren que yo doy clases entre semana, pero el semestre pasado la modalidad fue híbrida. Entonces, este semestre yo dije, de plano, igual va a ser y no nos habían dicho nada. Ay, ustedes, yo créanme que ya estaba viendo quién me suplía, quién iba por mí, porque yo estaba mal, pero mal, y yo, ay, Dios mío, dije, y en eso el lunes me dan la buena noticia de que era virtual, yo, ay, basta, bueno, ya, virtual, desde mi casa. Entonces, miren que ese día les dije, esos 2 días, les dije a los alumnos que me disculparan, pero que iban a trabajar con cámara apagada, porque miren ustedes, yo estaba en cama, así. Pero dije, bueno, aquí, y cuando uno puede hacerlo, pues lo hace, ¿verdad? Y empecé por la clase y así como que me sirvió también para despejarme a mí, porque, ahí les voy a contar. Li- Esto Pero no se cuando, decía. pero cuando uno se siente mal, de verdad sí necesita descansar. Cuando sea así, mejor usted diga y descansa bien, bien para que se recupere, porque si no, su recuperación es más lenta todavía. Y es Ay, más cansado para usted. sí, pero fíjese que es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces se atrasa uno. Y ahorita con estos días que van a dar también, entonces el contenido es bastante. Hay algunos temas que sí, algunos cursos, algunos, ¿cómo se llama? Sí, cursos, que el tema es bastante extenso. Entonces, ahí sí que el tiempo apremia. Y a veces, por ejemplo, les digo, ustedes son bien lindos porque ustedes me dan de su tiempo y a veces nos pasamos un poquito y no me sale, ya es tarde, y yo sé que ya es tarde, y ustedes tal vez estarán en su mente, ¿verdad? Pero no me lo externan o no me dicen, mire, Lick. En cambio, estos grupos son así como que, ay, fíjese que está bonita la clase, pero ya nos pasamos, dicen, no, no la vamos a interrumpir en sus quehaceres, y así como que, ay, disculpen, ¿verdad? Pero entonces, después anda viendo uno de dónde jala tiempo, pues esa es la cuestión. Sí, ahí sí que. Ujú. Ni modo, Lick. Toca a veces porque no hay para dónde. Sí, la verdad que sí. Pero prefiero mejor, miren que todavía gracias a Dios tenemos esa posibilidad, ¿verdad? De que desde casa, entonces dije, bueno, entonces no tengo que salir porque lo que no podía, ay, ustedes era así estar mucho tiempo en pie. ¿Cómo se llama? Me sentía muy mal. Ay, sentía que un ratito y pum, me desvanecí. En cambio ahí, miren ustedes que me puse en la cama, así. Estaba, créanme que literal en la cama. Ahí con los audífonos y platicando y poniendo, sacando de mí la mejor voz que podía. Pero a veces toca a ustedes, pero gracias a Dios ya. ¿Qué Ya, Ay, tenía? ¿qué manda? ¿Qué tenía? Ay, fíjense que me dio una infección urinaria, Ay, pero no, eso así. es horrible, Lick. Ay, sí. Eso es horrible. cuando le pase eso, perdón, póngase Ajá, rapidito un poquito de sal en el ombligo y así. Ajá. sí, y empiece a tomar bastante agüita caliente. ¿Y cómo Ah, se llama en lo que usted logra conseguir una sandía?
y haga Ajá. el juguito de sandía, licúe la sandía sin echarle una gota de agua, el puro jugo de sandía y se lo toma. Y eso le va a ayudar como usted no tiene idea. Le digo porque mi mamá padece mucho las infecciones urinarias y yo también las padezco, pero a mí me vienen a dar y yo a veces no tengo nada de síntomas. Mis síntomas son las fiebres, el dolor de cuerpo, nada más, otros síntomas que nada que ver y termina siendo una gran infección urinaria. Y la última vez que yo me recuerdo que me dio, ay, esa vez yo estaba que ya no daba una. Dije, pero con todo eso que le digo me ayudó un montón. El espasmo urolón, rapidito una pastilla. Ay, cómo le calma. Sí, Sí, eso pues, lo tomé yo, por Ujú. cierto, sí, el espasmo urolón que yo también sufría antes de mucha ajá. infección y el espasmo urolón me ayudó. Fíjense que de ese no me recordaba y es cierto porque a mí me pasaba antes. Pero miren, ya tenía tiempo de que no. Y ¿cómo se llama? Es que fíjense que yo no soy de tomar mucha gaseosa, pero con estos calores ustedes en la casa, coquita, y a veces, coquita, pues, y bien fría, pero con hielito, ya ahí va, pues, a tomar la coquita. Ay, miren ustedes. Pero yo nunca había experimentado algo como esta vez. Miren que ahorita, gracias a Dios, ya terminé me dejaron antibiótico inyectado. Ay, pero, ay, qué sufrido, porque miren, me dejaron ceftriaxona. Esa como duele usted. Pero tiene anestesia, Lick, esa tiene anestesia. Sí, mamita, pero mire, ay, no era tanto el pinchón, sino que después queda el dolor. Sí. Ay, yo dormía, me ponían almohada para este lado, me la quitaba y me la pasaba. Ay, no he dormido bien por los dolores ahí. Y ahí estoy con ungüentito, con hielito. Vicks, Porque, agarre un poco de Vicks con sal y se aplica. De ese masajito suavecito y se ay, aplica. verdad. Sí, ya va a ver que eso le va a ayudar un montón. Ay, eso lo voy a hacer porque de veras ustedes. Ay, pero. Y dormía así boca abajo, no aguantaba. Me palabra, pero hoy sí, miren, con esto les digo todo, me ardía para ir al ay, pero yo nunca había pasado algo así, de verdad. Ay, dije, oh, ay, ya ni agua quería tomar yo por eso, pero tenía que tomar porque si no, ¿cómo? Pero cuando sea así como le digo, rapidito póngase la sal en el ombligo, su espasmo urolón y consiga la sandía. Y mire que eso, ahí me va a contar que le va a ir. Al ¿Sabe menos qué ya he no la va a hecho? pasar así como la va a pasar. Ay, gracias, mire que lo voy a hacer porque yo en estos días estaba tomando cosas frescas. Pero una chica me dijo también que si tenía grama, sí, le digo, cósala, me dice, lávela bien y la pone a cocer y se toma la agüita. Ay, mire, de verdad, buenísima. Y cómo hace orinar y, ay, qué rico. Ahorita que todavía tengo un poquito así como dolor de cintura, y peor cuando uno está sentado, ¿verdad? Y se para uno, siente, dijo mi tío, hermano, fíjate que tengo un mal de yegua, le dice a mi papá, ¿y cuál es ese, papi? Presentámelo, le digo. Y mi papá me empieza a explicar, entonces ahora, ¿cómo estás, mija? Me llama, ay, con mal de yegua, le digo, ja, 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 ja. No, Ay, no sé, pero y todo por no tomar agua, pero ahorita dije, no, cero Coca-Cola, no quiero ver nada de eso. Les digo. Y después de voluntad, porque miren, hoy qué calor, y mis hermanos tomando, y yo, no, muchas gracias, les digo. Ujú. Pero es feo, es usted. Sí, bastante, bastante feo, eso sí, de verdad. Esas enfermedades son feas. Pero, No, ¿cómo se llama? Pero sí, que haga lo que le digo, ya va a ver que le va a ayudar un montón. aquí voy a anotar. Mm, mm, La mm. sandía le saca todo lo rojo y la pone a licuar sin echarle una gota de agua ni azúcar. Solo Ajá, así y así se lo toma. Pero no, eso le hace orinar como no tiene idea y a cada ratito va a orinar y a cada ratito, pero es chorro de orina, porque con las ajá, infecciones eso es lo que se quiere, que el chorro de orina crezca para que empiece a bajar un poquito la inflamación en lo que el antibiótico hace el efecto. sí, la verdad que sí, porque, ay, yo decía, Dios mío, ¿cuándo va a ser esto? Pero gracias a Dios, mira, hasta, pero por necia me dice, "No, sí, mami, ya no me digas más". Ay, no, pero gracias por los consejos, chicas. Lo voy a hacer, fíjense.
Voy a hacer lo de la sandía y también voy a tomar en cuenta ese espasmurolón. Yo antes lo tomaba, pero no sé, se me olvida aún, Sí. pero gracias. Bueno, pues Siempre entonces, cargo en mi bolsa por cualquier cosa, porque a mí me daba en el trabajo, tenía que escribir a una mi compañera o algo, ¿verdad? ajá. Mira, no puedo salir del baño, me pasó un día, porque tengo infección, le digo, y no puedo salir del baño por el dolor, no podía. Ay, qué horror eso ustedes. Fíjense que yo decía, Además, por ¿sabe los qué otra cosa es buena? Avena, el agua de avena, he eso estado me... tomando agua de avena, agua de masa, así, no muy espeso, me dijeron, he estado tomando, ay, mírense, ahorita todo lo que me dicen, se va también, véngase para acá todo, todo lo que sea saludable, por favor, digo yo. Ay, no, pero sí, ya se me quitó la maña de la coca. Hoy sí, hoy sí, sí, la coca y yo ya nos declaramos enemigas. Ay, no. Pues Bueno, sí pues que entienda el dolor de cintura, como usted dice. sí, fíjense Bien que yo fuerte. caminaba y yo así con la mano en la cintura, ustedes, y así como Sí. que, ay, Dios. Y como se me ve una señora, se me queda viendo y lo primero que me mira es el estómago, ¿verdad? Y yo, lo voy a inflar, dije, pero de veras, es que feo eso. Ay, no, pero, pero bueno, me estaba contando una alumna también que ella es enfermera. Me dice, sí, mire, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Me dice, fíjese que también usted, ¿cómo es su dieta? Debe controlar eso, no come muchos chocolates, me dice. Porque fíjese que también el azúcar dice que, ¿cómo se llama? Puede prevenir de las infecciones urinarias una infección vaginal. De veras, le digo, sí, me dice, y ya me habían dicho también con anterioridad, pero le digo, no, gracias a Dios, no, pero sí puede ser, me dice, entonces, chocolate sí como mucho, le digo, entonces vea eso, si toma muchas gaseosas, me dice, eso también, una cosa le puede desencadenar otra, me dice, entonces yo le sugeriría que mejor vea también sus defensas, me dice, o no ha tomado muchos antibióticos, sí, le dije, porque también hace poco me enfermé, me dio una infección intestinal. Entonces tome antibiótico y todos los antibióticos ya ven que bajan las defensas. Sí. Entonces, quiere ganas usted, pero bueno. Ahí, Consuma o la vitamina C o los arándanos o el jugo de sí, arándanos, porque con eso va a evitar las infecciones urinarias, le va a ayudar con las defensas y por si hubiera alguna herida, ayuda con la cicatrización también. ay, también. Sí, el arándano me gusta, fíjate. Así me dijo ella también que el arándano tiene más vitamina C Sí, que el sí, propio vitamina C. Entonces, de eso hecho, lo voy haga, a, eso haga, ya va a ver, venden los jugos también, todo sí. eso. Consúmalo usted siempre, siempre, siempre y eso le va a ayudar bastante. Ay, gracias. Por eso fue que le dije, mire, los achaques de la edad. Ay, no, pero gracias por los consejos, oye. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Fíjense que nuestra clase de hoy, se trata de las fuentes del derecho administrativo. Aquí vamos a hacer un breve recordatorio. Vámonos, viajemos en el tiempo al primer semestre de la carrera de Derecho y nos vamos a Introducción al Derecho 1. ¿Recuerdan ustedes cuando viene, qué viene a su mente cuando escuchan la palabra fuente? Las fuentes del derecho. Ajá, pero aparte de eso, con la palabra fuente, ¿qué viene a la mente de ustedes? ¿Qué se imaginan? Que todo fluye. Ajá, que todo fluye, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se imaginan? Abstracto, en sentido abstracto, ¿qué se imaginan? Ahorita con tanto calor. ¿No se imaginan la fuente que está ahí enfrente ¿cómo se llama? En el Parque Central, la fuente que está enfrente del Palacio Nacional. Y que está buena ahorita como para que la tuviera aquí cerca, ir a meterme ahí.
pues en sentido abstracto, ¿verdad? Pues nos imaginamos esa fuente, nos imaginamos que en sentido gramatical veamos que la fuente pues significa origen, causa, nacimiento, un manantial, ¿verdad? Es algo donde genera alguna cuestión, ¿verdad? Es decir, donde nace, donde se origina, donde inicia algo, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿verdad? Que pues las fuentes del derecho, pues son eso, ¿verdad? Vamos a ver que son un lugar de nacimiento y un punto de partida del derecho, ¿sí? También recordemos, pues, que son, si hablamos de derecho administrativo, van a ser procedimientos, actos, formas o hechos y demás medios de creación e interpretación de la ley, ¿verdad? En los cuales tiene su origen los principios y leyes en general. Vamos a ver que también pues es todo acontecimiento que da origen a una norma jurídica y forma parte del derecho administrativo. Bueno, recordemos entonces las clases de fuente. ¿Recuerdan que en Introducción al Derecho pues vimos, verdad, que según el creador de la teoría pura del derecho, el famoso Hans Kelsen, pues él decía que fuente de derecho era la legislación y la costumbre. Bueno, y también decía que no solo esta, sino toda norma superior en su relación con la norma inferior, ¿sí? Entonces decía que pues la Constitución es la fuente, decía él, ¿verdad? Por la vía de la legislación, ¿sí? O de la costumbre de las normas jurídicas generales producidas. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan? Por ahí a lo lejos tal vez a Hans Kelsen. Yo me recuerdo de la pirámide kelsiana, ¿sí? Entonces, pues se recuerdan que cuando veíamos pues, la clasificación de de las fuentes del derecho, pues se citaban a varios autores, ¿verdad? Entre ellos, pues el autor García Máinez, el autor Máximo Pacheco. Entonces, ellos pues clasificaron, ¿verdad? Las fuentes del derecho como reales o materiales. ¿Se recuerdan de eso? A lo lejos. Fuentes históricas y fuentes formales, ¿sí? Bueno, ¿cuáles recuerdan ustedes que eran las fuentes reales o materiales de derecho? Las normas, ley. Muy bien, las normas jurídicas, ¿verdad? ¿Y las históricas? Toda la jurisprudencia. Pero ¿será que solo la jurisprudencia? O tal vez algunos hechos, algunos factores. Recordemos. Dijo las fuentes directas. Las fuentes históricas. Ah, las fuentes históricas. Ajá. Fuentes, la doctrina. Las históricas. Ya. Ajá. Es que fíjese que yo estoy viendo aquí entre unos de mis apuntes que encontré y me Ajá. dice la fuente directa es la Constitución, las leyes constitucionales y la costumbre. Ajá. Me dice fuentes indirectas, la jurisprudencia, doctrina legal, la doctrina y derecho comparado. Muy bien, pero estamos hablando de las clases de fuentes. Entonces estamos viendo las fuentes reales o materiales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Eso está bien, lo que usted me está compartiendo está muy bien.
¿sí? De las históricas, licenciada, estaban las obras del pasado, ¿verdad? Las literarias, los tratados científicos, testimonios, Ajá, documentos que eran del pasado. muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos ver dentro de las fuentes históricas? Tal vez de las comunidades, de cómo se organizaron y de eso dependieron las leyes al principio, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Acá vemos al derecho consuetudinario, a la costumbre, el derecho natural, ¿sí? Entonces, ¿y las fuentes formales? Eso sí es la ley. Ujú. Bueno, entonces vamos a recordar. Tenemos, como les decía, ¿verdad? Varios autores, que estos autores pues nos hablan o nos dicen, nos comparten respecto a las fuentes, ¿verdad? Las fuentes reales o materiales. Fíjense que para citarles, vamos a ver, tenemos al autor García Maínez. García Maínez, pues él decía o denominaba a las fuentes reales o materiales como los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. El autor Máximo Pacheco, por su parte, pues él decía que son factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos y religiosos que influyen en la creación y contenido de las normas jurídicas, ¿sí? Entonces, ellos se expresaban así o decían pues que las fuentes reales se desprendían de estos factores históricos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en la historia, pues el primer derecho que rigió fue el derecho natural, ¿recuerdan eso? Luego entonces eh, fue, creciendo el derecho consuetudinario, ¿sí? Entonces vamos a ver que según lo que dice pues el último autor Máximo Pacheco, que las fuentes reales son todos aquellos factores históricos, políticos, sociales, económicos, éticos, culturales, que determinan o que hacen, ¿verdad? O que influyen en la creación y en el contenido de las normas jurídicas. Si nos damos cuenta, pues tiene toda la razón, porque todos estos factores, tanto políticos como sociales, como económicos, culturales, éticos, pues religiosos incluso, porque si nos damos cuenta, ¿cómo es que inicia la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Tienen su ¿Cómo es que qué Constitución, dice? Juan? ¿Cómo es que inicia la Constitución Política de la República de Guatemala? Ah, ahorita. Dice nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, Pero lo primerito. invocamos el nombre de Dios. Exacto. Entonces acá vemos que también estos factores religiosos tienen que ver, ¿verdad?, con la creación de la norma jurídica. Si se dan cuenta, aquí encontramos, este sería el fundamento legal del derecho natural, ¿sí? Entonces, inicia invocando el nombre de Dios. Y luego nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estos factores tanto religiosos como económicos, como políticos, culturales, etcétera, influyen en la creación de las leyes, ¿sí? Entonces, pues podemos ver que el autor, pues Máximo Pacheco, pues tiene mucha razón, ¿verdad? Al expresarse de las fuentes reales o materiales, pues como los factores históricos, políticos, éticos, etcétera, ¿verdad? Que influyen en la creación de las normas
y el contenido de las mismas, ¿sí? Luego tenemos las fuentes históricas. Bueno, van a ser todas aquellas, eh, todos aquellos, aquellas cuestiones de nuestros antepasados. Aquí también podemos incluir las leyes, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que, pues, con anterioridad nosotros, pues, nuestro sistema jurídico, pues ¿qué les diré yo? Deriva de Roma, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan ustedes que en aquel entonces las leyes escritas no existían, ¿sí? Únicamente la ley divina, las leyes no escritas, que eran la costumbre, ¿verdad? Y luego entonces surge la ley escrita, ¿sí? ¿Cuándo surge la ley escrita? Cuando se crean las 12 tablas, ¿sí? Esta es una fuente histórica, las 12 tablas, el código de Hammurabi, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego tenemos las fuentes formales. ¿Cuáles son esas fuentes formales? Bueno, acá las fuentes formales vamos a ver que lo entendemos como los procesos de creación de la norma jurídica. En sí ya es la ley, ¿verdad? ¿Cómo es que cómo es que se va a crear la ley? Entonces vamos a ver que las fuentes reales o materiales, pues son todos aquellos acontecimientos económicos, sociales, políticos y culturales que dan origen a una norma administrativa, ¿sí? Ahorita estamos hablando en sentido administrativo, ¿sí? Y si nos damos cuenta, anteriormente hablábamos de las normas, de las fuentes reales o materiales del derecho en general, ¿sí? Acá vamos enfocados al derecho administrativo. Las fuentes históricas son todos aquellos acontecimientos o documentos que dan origen a una norma administrativa en la actualidad, ¿sí? Podemos mencionar, la semana pasada vimos, vamos a ver, el derecho administrativo, ¿sí? Y vimos también el sistema. ¿Qué sistema es el que tiene Guatemala, verdad? ¿Será el sajón o el de, cómo es que se llama el otro? Justicia delegada. ¿Cuál dijimos que es el que sigue Guatemala? Sajón, anglosajón. ¿Se recuerda? ¿El anglosajón? No, No. no, porque recordemos que en el anglosajón no existe un derecho administrativo, mientras que en el otro sistema sí existe. ¿Se recuerdan que les dije, por favor, van a anotar, o no vimos eso la semana pasada? El de justicia retenida. Es que yo me conecté despuesito porque como hubo problemas con la señal, no sé si lo vieron. Chicos, el de justicia delegada, perdón, Franceso de justicia delegada. Recuérdenme si no me falté. Vimos que el fundamento legal es en el artículo 221 constitucional. Bien, yo pienso que sí, porque vimos el abuso de poder y la desviación de poder, ¿sí? Y vimos los sistemas de derecho administrativo. El anglosajón o justicia retenida es aquel en el que no existe un derecho administrativo, no existe un derecho que regule el derecho administrativo, y por lo tanto, entonces este va a ser regulado por el derecho común, es decir, el derecho civil. ¿Recuerdan eso? Yo me recuerdo que sí lo vimos, Irma. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan, chicos.
Sí la escuchamos, licenciada. Ah, sí, va. Que como no me hablan, digo, de plano no, me quedé sin señal, no sé. Bueno, Es que recuerdan que nos les quedamos damos así. buscando esa parte, pero no me acuerdo de ese artículo, pero de hablar del francés sí nos acordábamos. Sí. Ah, ok, Ujú. entonces sí vimos, ¿verdad? Los principios de juridicidad y de legalidad. Luego los principios generales del derecho, legalidad, seguridad, justicia, igualdad, paz. Y vimos la definición de derecho administrativo y creo que les dejé una tarea o no, que investigar la relación del derecho administrativo con otras ramas del derecho, con el derecho constitucional, laboral, penal, civil, procesal civil, tributario. Sí, eso usted va a habilitarlo, Ajá, la plataforma. sí, Ah, bueno. entonces sí lo vimos. Es que me Sí, asusté, esa tarea sí. entonces, sí, muy bien. Bueno, entonces, pues regresamos, ¿verdad? A las fuentes reales o materiales, a las fuentes históricas, perdón, que son todos aquellos acontecimientos o documentos, ¿verdad? Que dan origen a una norma administrativa en la actualidad. Les preguntaba de los sistemas de los sistemas de derecho administrativo, el anglosajón o de justicia retenida y el francés o de justicia delegada. ¿Por qué? Porque recordemos que, bueno, con la Revolución Francesa, pues fue la que vino a cambiar todo el sistema monárquico, ¿verdad? Recordemos que el Consejo del Rey, pues fue privado de sus poderes judiciales por medio de una ley, ¿verdad? Que ésta los transfiere al Tribunal de Casación. Es la ley del 27 de noviembre de 1790. Entonces, esto es un hecho histórico, ¿verdad? Entonces, también es una fuente histórica del derecho administrativo, ¿sí? Luego tenemos las fuentes formales. Recordemos que la ley es la ley es la única fuente de las normas jurídicas, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que hay un artículo en una ley que establece que la ley es la única fuente de, la ley es la única fuente del derecho? La jurisprudencia la complementará y la costumbre establece que, que la costumbre va también, regirá siempre y cuando no contradiga, eh, sí, siempre y cuando no contradiga, algo así, recuerdo yo que establece ese artículo. ¿Recuerdan ustedes en qué ley es que encontramos eso? El fundamento legal de la fuente formal. Tendrán a mano su ley del organismo judicial. Sí, Liz. Sí, Liz. Veamos el artículo 2, por favor. Fuentes del derecho. La ley de la fuente del ordenamiento jurídico y jurisprudencial la complementará. La costumbre regirá solo el defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o a la orden público y que resulte aprobada. Muy bien, entonces ahí anoten, ¿verdad? Que ese es el fundamento legal de las fuentes formales de derecho. Y resaltan ese artículo. La única fuente del derecho es la ley. La jurisprudencia la complementará y la costumbre regirá en defecto de la ley. Fuentes formales del derecho, artículo 1, ¿verdad? Artículo 2 de la LOA, Ah, 2 de la ley del organismo judicial.
Entonces, ¿cuáles serían esos procedimientos, verdad? Bueno, esos procesos o procedimientos de que nos establece el artículo 2 de la ley del organismo judicial se refieren al procedimiento legislativo, la ley, el procedimiento jurisprudencial, la jurisprudencia, y el procedimiento consuetudinario, la costumbre. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la ley? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo definimos la ley? Definámosla. Ley es todo precepto legal de carácter obligatorio. Ley es todo precepto legal de carácter obligatorio. Clases de leyes. ¿Recuerdan? No sé si ven ahí. No. ¿La logran ver? Solo el triangulito. Ajá. ¿Se recuerdan de la pirámide Kelsiana? Sí, Sí. Bueno. ¿Cuáles son las leyes que van en el primer peldaño? las ¿O cómo se llama? constitucionales. Ajá, muy bien, constitucionales. Las del segundo peldaño. Ahí está el archivo. Ahí está escrito. No sé si logran ver el nombre, que Casi no se ven las letras, casi no. ¿no? Empieza con O. ¿Recuerdan? Mire, yo a mis alumnos en Ordinaria, intención, Lick. muy bien, ordinario. Recordemos. La siguiente es el siguiente peldaño, ¿cuál es? No logro ver, Lick. No, permítanme, vamos a ver si. Las reglamentarias, Reglamentarias, las, muy bien. las individuales. Exacto, individualizar, ¿sí? Entonces, clases de leyes constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Fíjense que para que no se les olvide, no es el triángulo de las Bermudas, dijo una alumna, ese es el triángulo de las Bermudas. No, le digo, esta es la jerarquía de la norma jurídica, que Hans Kelsen la jerarquizó, ¿verdad? Entonces, aquí arribita en el primer peldaño tenemos las normas jurídicas constitucionales, en el segundo norma jurídica ordinaria, en el tercero norma jurídica reglamentaria y en la cuarta norma jurídica individualizada. Bueno, entonces para que no se nos olvide un tip, ¿verdad? Podemos hacer esto. El primer peldaño la vamos a marcar con la C de constitucional. El segundo peldaño para abajo, la O de ordinaria. El tercer peldaño para abajo, la R de reglamentaria. El cuarto, la I de individualizada. ¿Sí? Entonces, si leemos las iniciales C, O, R, I, va a formar la palabra ¿qué? Cori, Muy bien, CORI. ¿Sí? Entonces, para efecto de que se nos quede CORI, constitucionales, C de constitucional, O de ordinaria, R de reglamentaria y de individualizada. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las leyes de carácter constitucional? Estas que están en el primer peldaño. ¿Cuáles son las leyes de carácter constitucional? Si son constitucionales, tendrían que ser la Constitución Muy bien, ¿pero qué constitución? ¿De El Salvador? de la República de Guatemala. Muy bien. Constitución Número Política de 2. la República de Guatemala.
Muy bien, esa es la número 1. Son 5, faltan 4. Hay una que tiene 3 nombres. Ahorita está muy, no, sí, está de moda también. 2 están de moda ahorita. La ley de partidos electorales, Ley electoral y de partidos políticos. eso, ajá, eso. Sí, Eh, muy bien. La otra, la ley, ¿cómo se llama la otra? La ley de la emisión del pensamiento, algo así. ajá. Ley de emisión del pensamiento, sí. Faltan 2. Voy a recordarme. Ok. La de amparo, Ah, sí, Ajá. ley de amparo. ¿Solo ley así de se llama? Esa es la orden que tiene. público. No, no, Sí, no. Sí, la de orden público sí, De pero la ley de emisión de amparo, libre pensamiento. ya, esa ya la tenemos. Pero la ley de amparo solo se llama así, amparo. Exhibición personal. Y de, Constitucionalidad. muy bien. Entonces recordemos cuáles son aquellas leyes de carácter constitucional. Número 1, y en la cúspide, Constitución Política de la República de Guatemala. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ley electoral y de partidos políticos. Ley de emisión del pensamiento y ley del orden público. Estas son las 5 leyes de carácter constitucional. ¿Por quién son creadas estas leyes de carácter constitucional? ¿Por quién son creadas estas? ¿por qué son creadas? Dice. No, ¿por quién? ¿Por quién son creadas? ¿Por quién? ¿Qué órgano las crea? La norma jurídica constitucional. Ay, el que se junta solo cuando es necesario. Se me olvida el nombre. Le doy las iniciales. ANC. Asamblea Nacional Constituyente. Exactamente. Recordemos que es un órgano extemporáneo, ¿verdad? Solamente se le va a convocar cuando haya una cuestión que haya muy importante, cuando en realidad se solicita, pero de lo contrario no. Entonces vamos a ver que la ley. Hola, hola. Se le fue la señal a la ley. Ah, yo pensé que a mí se me había.
aprovechando, Ale, ya tuviste a tu bebé. No, así me estaba preguntando la Lic desde el principio. De Todavía verdad, no. todavía no, pero sí No, todavía te falta. para el 12 de agosto, dice el doctor. Ah, bueno, ¿cómo te has Sí. sentido? Cansada nada más, bastante cansada. Y ya Ah, siento unos que otros cólicos. bueno, hoy tienes que Sí, cuidarte más entonces. sí, ya, lo bueno es de que tenemos descanso el 19, le digo yo a la Lic. Sí, a ver si no para los exámenes ya vas a estar ahí con tu bebé. Sí, eso es lo que veo yo, que a ver a ver si no para los exámenes voy a poder. Ojalá que sí. Bien, acomode el lugar. Pues tienes Bien, que hacer primero Dios, que no examinantes. nos avisas y te ayudamos. Sí, porque Ujú. si no me van a cobrar 100 por cada examen. Sí, y cómo cuesta después, entonces mejor hay que procurar de ver de qué manera te apoyamos, pero tú siempre nos dices. Ah, sí, gracias. Sí, no, yo les voy a avisar cuando ya tenga el bebé. Cuando ya esté en labores de parto, les voy a avisar. Ah, Ujú. va, también, si te ponemos en oración también. Sí, sí, por eso también. Sí, porque como a veces es rápido, a veces no, entonces no se sabe. Ay, pero primero Dios todo sale bien. Ay, gracias. No se le escucha, Lick. Sí, tengo apagado el micrófono. Disculpen. Bueno, entonces les decía que la norma constitucional o las normas constitucionales son aquellas creadas por la Asamblea Nacional Constituyente por delegación del pueblo mediante las cuales se organiza política y jurídicamente el Estado y se fundamentan los derechos mínimos de su población. Si se dan cuenta, si tienen a mano ahí su ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, van a ver que lo primero que encontramos es el número de decreto, ¿sí? El decreto número 1-86. Este es el número de decreto que le corresponde, ¿verdad? Y tenemos abajito de esto la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Ahí tenemos la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, y abajito, por donde dice, por tanto, en uso de sus facultades soberanas de que esté investida, perdón, decreta, sanciona y promulga la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Sí? Esta es una ley de carácter constitucional. Asimismo, tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala. Nosotros, los representantes del pueblo, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, y hasta bajito, solemnemente decretamos, sancionamos, promulgamos la siguiente Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Y así también las otras 3 leyes de carácter constitucional. Ese es el inicio, por así decir, de la ley. Entonces se van a dar cuenta ustedes que estas 5 leyes que son de carácter constitucional, pues inician así. Es cosa contraria a la ley de lo contencioso administrativo, decreto 109-96, ley de lo contencioso administrativo y sus reformas. ¿Sí? Acá establece, ¿verdad? Hasta acá arriba, el decreto, el número de decreto, que es el número que dijimos, 119-96, y acá abajito, si se dan cuenta, el Congreso de la República de Guatemala. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver que la Constitución, pues, es la ley suprema de un Estado. Esta contiene, en resumen, el querer político, social y filosófico de un pueblo determinado. Además, da la estructura y funcionamiento del Estado. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Podemos decir que todo sistema normativo debe ser fiel expresión de esa norma superior. ¿Sí? Razón por la cual pues consideramos a la Constitución Política de la República de Guatemala dentro del Estado de Derecho y como la primer fuente formal del derecho administrativo. ¿Por qué?
Bueno, porque acá encontramos el principio de juridicidad, ¿sí? Entonces, esta es la primer fuente formal del derecho administrativo, ¿sí? Según el artículo 221 Constitución. Vamos a ver que la norma constitucional, aquí en la Constitución, pues se estructuran los organismos del Estado y las instituciones del derecho público a través de las cuales la administración pública cumple su finalidad, que es el bien común. Entonces, ¿cómo podemos definir a la Constitución? Bueno, la podemos definir como la ley fundamental, la ley superior, que sirve para establecer los principios y los derechos de las personas, así como la organización política de una nación. ¿Cuál es el fin de la Constitución? El fin de la Constitución es dar validez a la organización, tanto jurídica como política de un Estado. Vamos, pues, este es un breve repaso. Eh, Díganme ustedes, ¿cuáles son las partes de la Constitución? Partes de la Constitución. Son la parte dogmática, orgánica y procesal o pragmática. Muy bien. Fíjense que para estos, aquí existen dos criterios, ¿sí? Les voy a decir, para efectos de examen privado, hay algunos colegas que tienen criterios diferentes, ¿sí? Para algunos, las partes de la Constitución solo son la dogmática y la orgánica, ¿sí? Para otros, también incluyen la parte pragmática. Si de pronto a ustedes les preguntaran, ¿verdad? En su examen técnico profesional, ustedes solo mencionen estas dos, dogmática y orgánica. Si ven que el examinador les hace así como una carita o no sé, no está muy convencido con la respuesta, entonces ustedes, licenciado, full. También la pragmática, y empiezan ustedes. Bueno, entonces vamos a ver que la parte dogmática contiene los principios y derechos de la persona. ¿Cuáles son esos derechos? Aquellos derechos individuales y sociales. La parte orgánica, pues es la organización jurídica y política del Estado. Tipos de constitución. ¿Recuerdan ustedes los tipos de constitución? ¿No? Bueno, vamos a recordar. Formal y material. El formal es el código político en que el pueblo, a través de sus representantes por él libremente elegidos en Asamblea Nacional Constituyente, fija por escrito los principios fundamentales y las libertades políticas del Estado. ¿Sí? Esta es la Constitución formal. La Constitución material es aquel pacto social por medio del cual los habitantes de un Estado pues se acuerdan establecer las normas fundamentales que van a regir la convivencia social de un Estado. Acá podemos poner como ejemplo a Cuba y China, ¿sí? Nuestro tipo de constitución, entonces, es formal, ¿sí? Clases de constitución por su sistema de reforma. Bienvenida, Silvia. Clases de constitución por su sistema de reforma. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las clases de constitución por su sistema de reforma? Disculpe, licenciada, no le escuchaba. Buenas noches, compañeros.
Buenas noches, bienvenida. Gracias, licenciada, ya estoy aquí presente. Noches, Ok. Silvita. Buenas noches. Recordamos clases de Constitución por su sistema de reforma. ¿Nuestra Constitución puede ser reformada? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Será que es todo? flexible. Por acá decía Alejandra, es flexible, tiene una parte flexible. Muy Ujú. bien. Pero ¿y qué hay de aquellos artículos pétreos, aquellos que no se pueden reformar? Sí, también flexible y pétreo. No, rígida. Ah, es rígido. Ajá, rígida, flexible, pero si se dan cuenta, nuestra Constitución tiene estas dos, rígida y flexible. Entonces no es ni una ni otra. De estas dos surge una tercera. ¿Cuál será? Si vemos que por una parte, pues sí tenemos una parte rígida, pero también tenemos una parte flexible. Entonces, ¿qué clase de Constitución sería la nuestra? Mixta, licenciada. Ujú, Muy mixto. bien, mixta, ¿sí? Recordemos, la Constitución rígida es aquella que para que sea reformada se necesita convocar ¿a quién? A la Asamblea Nacional Constituyente. Exactamente, a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? La flexible es aquella que se puede reformar por el mismo procedimiento de una ley ordinaria, es decir, por el Congreso, ¿sí? Y la mixta es aquella que se puede reformar por dos procedimientos, es decir, una mezcla de la rígida y la flexible, ¿sí? ¿Cuál de estas es la que adopta Guatemala? Por la Asamblea, licenciada. La mixta. Usted lo acaba de decir, la mixta, ¿sí? Porque es aquella que se puede reformar, ya sea por medio de una Asamblea Nacional Constituyente o ya sea por el Congreso y una consulta popular. ¿Dónde encontramos fundamentado eso? ¿Dónde encontramos fundamentado? Lógicamente en la Constitución, ¿verdad? ¿Pero en qué artículo? En lo que ustedes lo buscan, yo voy a hacer algo acá, ¿sí? Vámonos al artículo 281. 278. Primero el 278 y luego el 280. En el 281 vamos a encontrar los artículos pétreos o la parte pétrea.
En el artículo 278 encontramos la parte rígida. ¿Qué establece? Por favor, ahí anótenle parte rígida. Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoque a Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? ¿Cuáles son los artículos que comprenden el capítulo 1 del título 2? ¿Juan? ¿Cuáles son esos artículos? Vámonos al capítulo 1, título 2. Título 1, título 2, capítulo 1. Son los derechos individuales. Es decir, del artículo 3 constitucional al artículo 46. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver que ahí está contenida la parte rígida de la Constitución. Entonces establece que en el decreto de convocatoria se señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevará a cabo las elecciones dentro del plazo mínimo de 25 días, perdón. Ese plazo con color naranja, dentro del plazo mínimo de 25 días. Luego tenemos la parte flexible. ¿Dónde encontramos la parte flexible? En el artículo 280 constitucional. ¿Sí? Acá establece reformas por el Congreso y consulta popular. Era lo que dijimos hace un momento, que la flexible es aquella que se puede reformar por el mismo procedimiento de una ley ordinaria. ¿Quién es el que crea una ley ordinaria? El Congreso. Exacto, el Congreso de la República. ¿Sí? Entonces establece el artículo 280, para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Ahí ese voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados también color de plata. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que nuestra Constitución es una Constitución mixta, porque parte es rígida y parte es flexible. ¿Sí? Entonces, la Constitución mixta dijimos que es aquella que se puede reformar por medio de dos procedimientos, ya sea por medio de una Asamblea Nacional Constituyente o por el Congreso de la República. ¿Está? La ley ordinaria. ¿Cuál es la ley ordinaria? ¿Por quién es creada la ley ordinaria? O la norma jurídica ordinaria. ¿Por quién es creada? Ya vieron que es un repaso de introducción al derecho 1. La norma jurídica ordinaria es aquella creada por el Congreso de la República con el objeto de regular la conducta externa de las personas dentro de la sociedad. ¿Para qué? Para permitir su convivencia en paz. Las leyes reglamentarias son creadas a través de, bueno, ¿por quién son creadas las leyes reglamentarias? Sería el tercer peldaño. ¿Okay? Es norma jurídica reglamentaria. ¿Por quién es creada? Y la norma jurídica ordinaria es creada por el Congreso de la República. La norma jurídica reglamentaria es creada por quién? Serían por los organismos del Estado. Por el Ejecutivo.
Ujú. ¿sí? Organismo ejecutivo. Bueno, estas son creadas a través de acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, circulares de cumplimiento general y ordenanzas de cumplimiento particular o específico. ¿Sí? Vamos a ver las clases de leyes ordinarias. Recordemos, por el procedimiento de su creación, materiales y formales. Por el lugar de su aplicación, nacionales e internacionales. Por su naturaleza, sustantivas y adjetivas. ¿Sí? Luego, la ley o la norma jurídica individualizada. ¿Por quién es creada? La norma jurídica individualizada. ¿Por quién es creada? Esta ya sería por el sistema de justicia, ¿Será que son por el sistema de justicia? el organismo judicial y los diferentes organismos del Estado. Deme un ejemplo. Por favor. La ley interna del organismo judicial. Pero un ejemplo. Mm, Lo del Código Penal, el Código Procesal. No. Esta es una ley individualizada. Esta del Código Penal, el Código Procesal Penal serían ejemplos de las normas jurídicas ordinarias. La norma jurídica individualizada, recordemos que son aquellas que se objetivizan a través de una o más personas. Es aquella que solo un grupo específico de personas tiene obligación de cumplirla. Por ejemplo, un contrato, una sentencia. ¿Sí? ¿Creen ustedes que un testamento podría ser un ejemplo de esta ley jurídica individualizada o norma jurídica individualizada? Una donación, un testamento, podría ser ejemplo. Sí, licenciada, pues solo sería para los parientes. Exactamente. Una sentencia también, ¿verdad? Emitida por un tribunal. También es un ejemplo de ley individualizada o norma jurídica individualizada. ¿Se recuerdan que eso lo vieron ustedes en Introducción al Derecho 1? ¿Sí? Bueno, luego tenemos los principios de las jerarquías de las leyes. Tenemos la supremacía constitucional y la jerarquía normativa. Fíjense que la supremacía constitucional establece que ninguna ley o tratado puede contradecir a la Constitución bajo pena de nulidad. ¿Han escuchado eso que establece que ninguna ley podrá ser, podrá contrariar las disposiciones de la Constitución y las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure? Es decir, son nulas. Sí, licenciada, pero los derechos humanos internacionales y convenios dice que están arriba. No están arriba. Los convenios y los pactos y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos nunca van a estar arriba de la Constitución. Por eso es importante tocar este tema de la supremacía constitucional, ¿sí? Porque fíjense que hay ciertos artículos constitucionales que establecen, pues precisamente respecto a esto, ¿verdad? Y fíjense que la jerarquía normativa establece que una ley no puede contradecir a otra de superior jerarquía bajo pena de nulidad, ¿sí? Entonces, vámonos al artículo 175 constitucional. Acá vamos a encontrar el principio de supremacía constitucional, ¿sí?
Y establece también, vamos a encontrar las dos, la jerarquía normativa y la supremacía constitucional. Establece jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución y las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. En el primer párrafo encontramos la jerarquía normativa. No se puede contradecir a una ley superior. Es decir, en nuestra pirámide kelsiana, acá está la pirámide kelsiana, ¿sí? Aquí en la cúspide está la Constitución Política de la República de Guatemala. Es la número 1 del ordenamiento jurídico guatemalteco. Luego le siguen las otras 4 de carácter constitucional: ley electoral y de partidos políticos, ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, ley de emisión del pensamiento y ley del orden público. Pero la número 1, la que está en la cúspide, es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y según la supremacía constitucional, establece que ninguna ley o tratado puede contradecir a la Constitución bajo pena de nulidad. Entonces, un tratado internacional, sea de derechos humanos o de lo que sea, nunca puede estar aquí arriba de la Constitución. Nunca. Va a estar lo que establece el artículo 44, si no estoy mal, vámonos al artículo 44, 46 es el de los derechos humanos, la primacía del derecho internacional. Entonces establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Se le considera derecho interno en el segundo eslabón o en el segundo peldaño, ¿sí? De la norma jurídica ordinaria para abajo. Es decir, los tratados internacionales van a ir aquí a la par, pero nunca van a estar arriba de la Constitución, porque si no, son nulos ipso iure. ¿Sí? Nunca puede un tratado internacional estar arriba de la Constitución. Nunca. Van así. Pero nunca arriba de las ordinarias, reglamentarias e individualizadas, sí, pero arriba de la Constitución, nunca. ¿Sí? Entonces, vámonos al artículo 44, segundo párrafo. Seguimos con el principio de supremacía constitucional. Establece, serán nulas ipso iure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. ¿Sí? Ahí tenemos el principio de supremacía constitucional. Anoten ley, supremacía constitucional. ¿Qué artículo? Entonces, Disculpe. 44, segundo párrafo. Entonces Gracias. van a tener ustedes su artículo 175. Este va a ser el cajonero para la supremacía constitucional y la jerarquía constitucional, donde dice las leyes que violen, tergiversen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Ahí sáquenle una flechita y anótenle. Principio de supremacía constitucional. ¿Sí? Y le van a anotar. Ver 44, segundo párrafo. Y a ese 44, segundo párrafo, le van a anotar. Ver 175. ¿Está? Bueno. Luego también recordemos que acá en el artículo 44, segundo párrafo, encontramos el principio de legalidad en materia constitucional. No sé si ya lo tienen anotado, si no, anota. Y luego nos vamos al artículo 204 constitucional. En las dos últimas líneas. Artículo 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia.
hasta bajito. El principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Acá estamos hablando de la supremacía constitucional. Entonces, a este artículo 204, últimas 2-3 líneas, le van a anotar ver principio de supremacía constitucional, ver 44 más 175 o ver 175 más 44. Y al 175 le van a anotar ver 44 segundo párrafo, 204 y además el artículo 9 de la ley del organismo judicial. ¿Alguien tendrá a mano su ley del organismo judicial? No la voy a ver. Ley del organismo judicial. Vamos a ver el artículo 9. Anoten ahí. A ese 175, anótenle ver 9 log. Aquí encontramos el principio de jerarquía normativa. ¿Y qué es lo que establece? Bueno, establece que los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa. Entonces ahí, sáquenle una flechita y anótenle. Ver 175 CPRG. Y de supremacía de la Constitución Política de la República sobre cualquier ley o tratado tal vez acá es donde dirá Oscar, pero mire que establece ahí, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Muy bien, ya explicamos. De acá para abajo es el derecho interno. Ahí sí van a prevalecer los derechos, los tratados internacionales, pero no puede prevalecer sobre la Constitución. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí en esas 2-3 líneas, de la segunda línea a la tercera y cuarta, establece la supremacía constitucional. Y en el segundo párrafo, las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Aquí encontramos el principio de jerarquía normativa. ¿Sí? Y ya vimos que en el artículo 2 tenemos las fuentes del derecho. Este es el fundamento legal de las fuentes formales de derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará y la costumbre regirá en defecto de la ley aplicable por delegación de la misma. ¿No? ¿No se perdieron ahí? Y además de estos artículos también tenemos el artículo, hasta les digo, el artículo 3 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que establece, artículo 3, supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala
prevalecen sobre el derecho interno. Es decir, van a prevalecer sobre el derecho penal o laboral, más no sobre el derecho constitucional. Es decir, que estamos hablando de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Y vemos el 114. Sí, el 114. El artículo 114 establece, de la misma ley, ¿verdad? De la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece la constitucionalidad de las leyes, la supremacía de la Constitución, ¿sí? Entonces establece que la jerarquía de las leyes, los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Entonces, ya les dije, va a prevalecer las convenciones o tratados internacionales sobre el derecho, ya sea civil, penal, laboral, si fuera el caso, ¿verdad? Pero no sobre la misma Constitución. ¿Está? Entonces, ¿tienen alguna duda ahí? ¿Estamos bien con los artículos? Al 175 le vamos a entrar ver 44, segundo párrafo. Ver 204, segundo párrafo, últimas 3 líneas. Ver 9 de la ley del organismo judicial. También ver 3 y 114 de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Está? Ahí están enmarcados estos dos principios, el de supremacía constitucional y el de jerarquía normal. No sé si tendrán alguna duda hasta aquí. Licenciada, la única duda era por lo de la pena de muerte, que eso siempre es lo que hay el debate, ¿verdad? De los tratados internacionales que no permiten, ¿verdad? Uh-huh. Y si se da cuenta, la pena de muerte pues está regulada en el Código Penal, ¿verdad? Porque hay delitos que llevan aparejada la pena de muerte, ¿sí? Entonces, ese es el derecho interno, pero no puede estar, estos tratados no pueden estar arriba de la Constitución, ¿sí? Bueno, luego tenemos el tema de la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia, joven? ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Con qué otro nombre se le conoce la jurisprudencia? La jurisprudencia es conocida también con el nombre de doctrina legal, ¿sí? Y la jurisprudencia, pues, es esta doctrina legal que crea el órgano jurisdiccional competente y de mayor jerarquía al, pues, indicar a los demás órganos jurisdiccionales cómo debe resolver cierto asunto, ¿sí? Y al resolver el número de veces que la ley establece en el mismo sentido en casos similares. Recordemos, ¿quién puede ejercer jurisprudencia? ¿Quién puede ejercer jurisprudencia? La Corte de Constitucionalidad. Muy bien, la Corte de Constitucionalidad. ¿Y quién más? La Corte Suprema de Justicia. Muy bien. La Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia son pues las que están facultadas para poder ejercer jurisprudencia. ¿Con cuántos fallos cada uno? ¿Con 3? ¿Con 3 quién? ¿Con 3 fallos? Ajá, ajá. La Corte de ¿Quién? Constitucionalidad. Muy bien. ¿Cuál sería su fundamento legal? Ahí es así. ¿En dónde cree usted que la encontramos? En la ley del organismo judicial.
No. No, La otra en la que no. Constitución. No. La otra que es de carácter constitucional, que tiene 3 nombres. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Vámonos al artículo 43. Recuerdan que les dije hace un momento, ¿con qué otro nombre se le conoce a la jurisprudencia como doctrina legal? Y establece artículo 43, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y otras leyes contenidas en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Esos 3 fallos, por favor, en anaranjado. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que llegue a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, con 3 fallos contestes, sienta doctrina legal la Corte de Constitucionalidad, según el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ahora, ¿con cuántos fallos conteste sienta doctrina o jurisprudencia, doctrina legal o jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos fallos contestes? Con 5, 2 más, 5 fallos contestes. ¿Sí? ¿Cuál sería el fundamento legal? ¿Dónde creen ustedes que se podrá encontrar? Vámonos al artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien tendrá su ley a mano? 600, ¿qué licenciada? 21. Casación de fondo. Por favor. Muy bien. Habrá lugar a la casación de fondo, primero, cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables, y cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador. Se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido en casos similares, no interrumpidos por otro en contrato y que han obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. Muy bien. Entonces ahí donde dice que se entiende por doctrina legal, subrayado, por favor. ¿Sí? Y luego el 627. ¿Lo leo, licenciada? Por favor, Silvita. Artículo 627. Cita de leyes y doctrinas legales. En el escrito en que se interponga el recurso, deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidos. No será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación, que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba. Si se alegara infracción de doctrina legal, debe citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio en casos similares y no interrumpidos, pero
por otro en contrario. El tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto. Muy bien. Entonces, se dan cuenta ahí, establece, ¿verdad? Que son 5 fallos con test. ¿Sí? Y la jurisprudencia administrativa, ¿dónde creen que la encontramos? La jurisprudencia administrativa la vamos a encontrar en el artículo 2 del reglamento de la Ley del Servicio Civil. Artículo 2 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Ahí vamos a encontrar la jurisprudencia administrativa. Y por último tenemos la costumbre, ¿verdad? ¿Qué es la costumbre? Bueno, la costumbre es una práctica reiterada dentro de una colectividad, ¿verdad? Que se considera obligatoria, ¿sí? Recordemos el procedimiento legislativo. ¿Recuerdan ustedes quién tiene a quién le corresponde la potestad legislativa? Al organismo legislativo. Muy bien, al Congreso de la República, ¿verdad? ¿Por quién está integrado? ¿Cómo está integrado? Por los diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal, ¿verdad? Luego tenemos, recordemos cómo es el procedimiento legislativo. ¿Se recuerdan que son 6 pasos o 6 etapas del proceso legislativo? ¿Sí? Bueno, si no se recuerdan, lo vamos a recordar. Número 1, iniciativa. La iniciativa, recordemos que es la potestad, pues, señalada por la ley, en este caso por la Constitución, ¿verdad? La ley fundamental que tiene, pues, determinados órganos estatales para proponer un proyecto de ley al Congreso, ¿sí? El paso número 2 es la discusión. Recordemos que la discusión, pues, es el conjunto de actuaciones por medio de las cuales se debate y delibera sobre un proyecto de ley. Aquí hay algo bien importante. Si nos vamos al artículo 176 constitucional, acá en la discusión de la ley vamos a ver algo bien interesante. Se presenta, ¿verdad? Está la presentación y la discusión. Entonces se presenta el trámite de un proyecto de ley y se observa el procedimiento que prescribe la ley orgánica y del régimen interior del organismo legislativo. Entonces acá lo que va a suceder es que se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días. Y acá no se podrá votar hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. ¿Sí? Entonces acá tienen que haber 3 sesiones y no se va a poder votar hasta que estén seguros todos de que en realidad sí están a favor o están en contra. ¿Sí? No se podrá. Bueno, luego entonces, ¿qué sucede con aquellos casos de urgencia nacional? ¿Será que tienen que esperar esas 3 sesiones y esperar esas 3 votaciones? ¿O cómo le hacen? No, licenciada, esas de urgencia nacional no tienen que esperar, las realizan sesiones extraordinarias. Muy bien. Entonces, ¿cómo actúa ahí? Ahí emiten decretos, ¿verdad, licenciada? Ujú, ujú.
Decreto de urgencia nacional. Por Muy ejemplo, lo bien. de la pandemia. Ajá. Ahí no tenían que esperar ellos, ¿verdad? Las 3 sesiones. Convocar a la primera sesión. No, no estamos de acuerdo. Esperemos, mejor veamos bien. No se da la votación porque no estamos tan convencidos. Vamos a citar a otro. No. Acá en estos de urgencia nacional, el mismo artículo 176 da la salida, porque establece que se exceptúan, o sea, van a hacer una excepción a esos casos de urgencia nacional. Y entonces solamente se va en la misma sesión que se convocó, en esa misma sesión se va a dar el voto, ¿verdad? Y el voto va a ser el voto favorable a las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran, ¿sí? Es decir, acá en los casos de urgencia nacional no se tiene que esperar a seguir el procedimiento que establece el 176 en su primer párrafo, sino que acá la misma Constitución exceptúa estos casos de urgencia nacional porque urgen. Entonces necesitamos convocar y de una vez votar, ¿sí? Eso es lo más relevante, podríamos decir, en este paso número 2. El paso número 3, ¿quién recuerda el paso número 3? El paso número 3 lo tendríamos en el artículo 177, que sería la aprobación. Recordemos que la aprobación es aquel acto por el cual la Asamblea Legislativa o Congreso de la República acepta un proyecto de ley, ¿sí? Luego nos vamos al siguiente paso, que sería ¿qué? La sanción, paso número 4. Y este nombre pues se le va a dar a la aceptación de un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo. Luego nos quedan 2 pasos más. El 5 sería la publicación. ¿En qué consiste ese paso? Bueno, acá es el acto por el cual la ley aprobada y sancionada se hace de conocimiento a quienes deban cumplir. Y luego el paso 6, que sería la iniciación de la vigencia. Acá es el momento en el cual la ley adquiere obligatoriedad y por lo tanto de cumplimiento ¿qué? Obligatorio para todo el territorio nacional, ¿sí? Entonces, esos son los pasos del procedimiento legislativo. Otra cosa bien importante que hay que recalcar acá y hay que recordar es la figura del veto, ¿verdad? ¿Cómo es el procedimiento del veto? Acá lo tenemos establecido en el artículo, ¿qué? 78 constitucional, en el que establece que durante los 15 días de recibido el decreto, ¿verdad? Y previo al acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente podrá hacer uso de este derecho, ¿verdad? O podrá devolver al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, ¿verdad? En el ejercicio de su derecho de veto. Y las leyes, ¿creen ustedes que pueden ser vetadas parcialmente? No, esta parte no me parece, y esto no, y esto sí, podría ser. No, licenciada, la ley establece que no pueden ser vetadas parcialmente. Muy bien, entonces vemos que el mismo artículo 178 establece que no pueden ser vetadas las leyes parcialmente, ¿verdad? Y luego entonces en este segundo párrafo tenemos establecida la sanción tácita o expresa. Anoten ley como epígrafe, sanción tácita o expresa. Bueno, acá vamos a ver que si el Ejecutivo no devuelve el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, entonces se tendrá por sancionar y el Congreso lo deberá promulgar como una ley dentro de ¿cuánto? Dentro de 8 días siguientes, ¿sí? En el caso de que el Congreso pues clausurar sus sesiones antes de que expire el plazo en que se puede ejercitar el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias, ¿sí? Esto es importantísimo que ustedes lo sepan. Vamos a ver luego las reformas a las leyes constitucionales. Recordemos que las leyes calificadas de constitucionales requieren para su reforma
el voto de las 2/3 del total de diputados del Congreso de la República, que es lo que establece el artículo 175 constitucional en el segundo párrafo, y que también previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. ¿Está? Bueno, entonces esto fue todo por hoy. Dimos un breve repaso, ¿verdad?, de las fuentes del derecho en general y señalamos las fuentes del derecho administrativo. Asimismo, vimos la supremacía, la jerarquía de la Constitución. También hablamos respecto al proceso legislativo, proceso jurisprudencial, sobre la costumbre, las clases de constitución, ¿verdad? Rígida, flexible y mixta. Las clases de constitución por su sistema de reforma. Los tipos de constitución, formal y material. Vimos que la nuestra es formal. Las partes de la constitución, dogmática, orgánica, ¿verdad? Que encaja cada uno de ellos. ¿Qué son las normas constitucionales? ¿Por quién son creadas las normas constitucionales? ¿Qué son las normas ordinarias, reglamentarias e individualizadas? ¿Por quién son creadas cada una de ellas? Vimos un ejemplo también de cada una de estas normas. También vimos pues las clases de leyes, ¿verdad? Que dijimos que existen leyes de carácter constitucional, leyes de carácter ordinario, leyes de carácter reglamentario, leyes de carácter individual o individualizadas. Y que dentro de las constitucionales pues tenemos 5 que son de carácter constitucional. ¿Quiénes son ellas? En primer lugar, en la cúspide, la Constitución Política de la República de Guatemala. En segundo, bueno, la que le sigue sería Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Ley de Emisión del Pensamiento y Ley de Orden Público. Estas 5 leyes de carácter constitucional son creadas por la Asamblea Nacional Constituyente. A diferencia de todas las otras leyes que conforman nuestro ordenamiento jurídico, que son las leyes ordinarias, estas son creadas por el Congreso de la República, ¿sí? Y la norma jurídica reglamentaria o ley reglamentaria, pues es creada por el organismo ejecutivo. La norma jurídica individualizada, pues es creada entre los particulares, ¿sí? Y es aquella en la que solo un grupo específico de personas tienen la obligación de cumplirla. Entonces, con todo eso que les digo, recordemos las características de las normas jurídicas. ¿Se recuerdan ustedes que son 4? Coercibilidad, ¿qué más? Bilaterales, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se recuerdan ustedes? 4 características de la norma jurídica. ¿No se recuerdan? Van a hacer llorar. Heterónoma, es bilateral, exterioridad, es exterior y coercibilidad. Pero adicional a estas 4 características, también tenemos que la norma jurídica es obligatoria, es general, es abstracta y permanente. ¿Será que estas otras 4 características obligatorias, generales, abstractas y permanentes rigen para la pirámide kelsiana, para todas las normas jurídicas de nuestro ordenamiento jurídico, o solo para alguna? ¿Qué creen ustedes? Estas otras características, obligatorias, generales, abstractas y permanentes. Regirá para la norma jurídica constitucional, para la norma jurídica ordinaria, para la norma jurídica reglamentaria y para la individualizada, o solo para las 3 primeras. ¿Qué creen ustedes?
que acabamos de decir, vamos a ver que si pueden hacer ahí su pirámide kelsiana, ¿sí? Y dividir 1, 2, 3, 4 peldaños y anotar norma CORI, ¿sí? Y entonces hacerle una llavecita de las normas jurídicas constitucionales a las reglamentarias y anotarle, además de aquellas características que vimos en ese entonces, también que son obligatorias, generales, abstractas y permanentes. Obligatorias, generales, abstractas y permanentes. Y en el último peldaño, las individualizadas, en esas les van a notar que tienen características, además de las otras 4 que ya dijimos, obligatorias, porque se tiene que cumplir. ¿Qué pasa si yo me comprometo, yo celebro un contrato de compraventa de un bien inmueble, pero después no quiero entregar el bien inmueble? ¿Qué pasaría? ¿No me obligué yo por medio de este contrato que voy a entregar la casa y a cambio me van a dar el dinero? Sí, ¿verdad? Entonces es obligatorio. Particulares. Recordemos que estas no son a nivel general, se da entre particulares. ¿Sí? Número 3, concreta. Concreta. Y número 4, relativamente transitoria. Número 4, relativamente transitoria. Porque, por ejemplo, una sentencia no va a ser permanente, ¿verdad? Puede cambiar el estado. Un contrato, o sea, es relativamente transitorio. Ahorita lo celebramos, ya estuvo, cambió de dueño mi casa y yo obtuve dinero a cambio. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hablamos hoy. Licenciado, o sea que estas 4 son aplicables, además de las otras anteriores, a las leyes individualizadas. Exactamente. Las individualizadas tenemos que son obligatorias, particulares, concretas y relativamente transitorias. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda? Tenemos que leer más, licenciada, para acordarnos de lo que vimos en Derecho Constitucional. En Derecho Constitucional y en Introducción al Derecho. ¿Sí? Una pregunta, ¿va a habilitar la plataforma para la tarea? Sí. Ahorita, gracias. Ahorita. Y también yo me dijo que le tuviera la maquetita lista para hoy. Va, me parece, ahorita voy. Tenemos derecho administrativo. Aquí está. Perdón, ahí estamos. Le voy a habilitar esta, la de la actividad que hicimos, el 22, el 5. Ahí está. Luego la pongo y acá solo les voy a poner tarea. Y ustedes ya ¿Y saben que cómo las subo en PDF? Sí, por favor. A ver, está bien. Estamos julio, esta fue el 29, se entrega hoy 5 a las 23, ahí está. Para que tengan tiempo todavía, disculpen que esa no la había activado. Ahí estamos. Ya está creada la tarea para que tenían que entregar el día de hoy, ¿sí? Entonces, para mí, disculpen, jóvenes, que me pase un poquito, pero fue un gusto haber estado con usted y les agradezco pues su anuencia al curso. Les deseo una excelente noche y un bendecido fin de semana, inicio de semana. Gracias, licenciada. Solo una... Feliz noche. Fíjese, licenciada, que no sé si hay diapositivas de esta clase y de la anterior para que nos haga favor de subirla, porque yo sí quería repasar en lo anterior, pero no teníamos diapositivas. Sí tenemos, vamos a ver, ya está subida, hoy se la subí, perdón. Ahí ¿Sí? estamos, el segundo material sería del derecho administrativo. Y de esta clase, licenciada, sí podemos repasar un poquito también.
Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, licenciada. Yo se las doy, ¿eh? Les deseo feliz noche entonces, chicos. Feliz noche, licenciada. ¿Tenemos alguna tarea para la otra semana? No, hasta no tenemos tarea para la otra semana. Ah, va. Muchísimas gracias, licenciada. Muy fina. Feliz noche. Feliz noche, chicos. Feliz noche, Lee. Feliz noche, Alejandra.